Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Quienes no quieran ganar menos que el presidente o perder sus prestaciones pueden irse al sector privado. Esto ha dicho el presidente López Obrador tras quejas y renuncias de funcionarios y funcionarias afectadas por la política de austeridad. Pero no solamente ha habido renuncias, también despidos. ¿Esto afectará el desempeño de las dependencias federales? Eso dicen algunos expertos. Veamos el contexto. Miles de burócratas han sido despedidos o han renunciado desde que el gobierno federal anunció su plan de austeridad. En julio pasado, López Obrador presentó un programa de 50 puntos, donde dijo que reducirá en 70% el personal de confianza en las dependencias federales. También se recortarán gastos de chofer, vestuario y equipo. Según el presidente, solo por los despidos se tendrá un ahorro de por lo menos 10,000 millones de pesos anuales. Legisladores de Morena ya dieron el primer paso al aprobar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que limita el salario de funcionarios de alto nivel a los 108,000 pesos mensuales que gana el presidente. Además, en la Cámara de Diputados han sido despedidos 4,400 empleados, principalmente de confianza, y 2,000 en el Senado. Otros 700 han renunciado a la Cámara Alta y al menos 200 más al Banco de México, según reportes del diario Reforma. En septiembre pasado, un grupo de académicos y directivos de organismos como el IMSS, Relaciones Exteriores y la Conferencia Nacional de Gobernadores publicaron un estudio señalando que el sector público atravesará una crisis ante la falta de personal. En México hay 1,567,000 empleados federales. El 20% son trabajadores de confianza, según el INEGI. Si se reduce en 70% la cifra, el gobierno perdería 222,000 empleados. El estudio advierte que sin estos empleados, las dependencias enfrentarán una imposibilidad física para desempeñar todas sus funciones. Además, señala que estas medidas de austeridad representarán mayores gastos. Por ejemplo, este primer trimestre, ambas cámaras estimaron un ahorro de 999 millones de pesos gracias a algunas medidas de austeridad, pero hasta ahora han gastado más de 800 millones en finiquitos. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión de la noche, un tema que en efecto también ha estado muchísimo en el debate público, el tema de los salarios de los funcionarios de todas las ramas del poder, tanto de la burocracia ejecutiva, legislativa y judicial. Ya ha confrontado al Poder Judicial con el Ejecutivo, ya ha habido también un encontronazo entre algunas figuras del Poder Judicial con el Legislativo. Vamos a empezar ahora de este lado de la mesa, vamos a empezar ahora escuchando a los compañeros Eder y Estefanía y después vendrán los contrapuntos. Eder, ¿cómo estás viendo este tema de la austeridad republicana y la afectación a los salarios? ¿En verdad es una buena medida? ¿Se va a poder seguir captando buen talento? ¿Va a provocar fuga? ¿Qué va a pasar? A ver, la idea central de poder cerrar la llave del despilfarro en la burocracia de gobierno, yo creo que es buena. Efectivamente había muchos excesos en los sueldos, y no nada más, yo creo que los sueldos eran lo de menos. Hay muchas otras llaves y candados que se pudieran aplicar para que no existieran estas fugas económicas. Lo que sí no comparto mucho es el tema de atacar justamente, en primero, de diferenciar lo que por Constitución viene, que es el tema de los tres poderes en nuestro país, ¿no? Una cosa es el Ejecutivo, otra cosa el Legislativo y otra el Judicial. El hecho de poner como máximo referente al Ejecutivo en el tema de los sueldos, me parece que sí, en un principio incluso lo menciona la Suprema Corte, está violentando o pudiese violentar en cierto sentido la autonomía de los tres poderes en nuestro país. Eso en primera instancia. En segunda, creo que sí se ha confundido en la aplicación justamente de evitar los excesos de salarios dentro del gobierno con violentar los derechos de los trabajadores que estamos laborando en algún espacio de gobierno. Tenemos a personas que se preocupan por espacios que son plazas, que hacen mucho trabajo y que ganan la mitad, un cuarto de lo que ganan los magistrados, los senadores, los diputados y de lo que quieren seguir ganando en la administración pública algunas personas. Y creo que esa es la discusión, como por qué permitiríamos que esas personas no entiendan que se está haciendo una transformación del país en el que tiene que haber recortes, porque es así, porque el gobierno de Peña Nieto nos dejó en todas las instituciones aviadores por todos lados, simplemente en la ciudad. Llegó Claudia a despedir un montón de gente que dijo, oye, en su vida, ¿quién es esta persona? ¿Dónde está? Y está cobrando está de 25 a 75,000 pesos. ¿Quién gana eso? Ese es el problema. Yo creo que en el tema de los derechos laborales, sin duda, meto las manos al fuego, Morena es el único partido que tiene súper claro los derechos laborales de los y las trabajadoras. Y lo va a poner en el Senado, y lo va a poner en la Cámara, y lo va a poner en las instituciones donde lo tenga que poner, porque a eso se dedica Morena, a defender los derechos de los trabajadores. Yo creo que al final de cuentas, más allá de los puestos hacia arriba, a mí me preocupa la gente técnica, los médicos, ¿no? que están siendo afectados por este marco jurídico, médicos especialistas, porque al final de cuentas son servidores públicos
médicos del IMSS cobrando más de 100,000 pesos. Yo creo que no. ¿En pues, qué país vive? No, yo no estoy hablando de los de 100,000 pesos. Yo estoy hablando de las personas que al final de cuentas es un tema escalonado. Pensar que, o sea, alguien que sepa de administración pública. De los de abajo. ¿Cómo? Cambia no el escalador. Yo no he visto esa propuesta, al menos lo que sucedió en el CIDE y lo que sucedió en las organizaciones, al menos del Estado, es que ha sucedido, es que a los profesores, a especialistas y demás se les ha bajado el sueldo. ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, recientemente López Obrador dijo que le va a afectar nada más a quienes ganan más de 100,000 pesos. Exactamente. Que al contrario. El director de la Orquesta Sinfónica Nacional gana 128,000 pesos, ¿no? ¿A él se le va a bajar? Es uno de los mejores del mundo, se va a ir del país, ¿no? No lo sé, el presidente sí se redujo el sueldo, pero aumentó sus gastos personales. Digo, ¿por qué aumentó sus gastos personales? No, eso es lo que se ve en el presupuesto, ¿no? O sea, al final de cuentas en la bolsa fue de, sí me reduzco el sueldo, pero aumento la partida de gastos personales. Bien lo decías al principio, ¿no? El hecho de que no es solamente el sueldo, sino todas las prestaciones que hay alrededor. Y yo creo que la gente que gana menos de 100,000 pesos. Y yo creo que sí había una cantidad de excesos y me da gusto que se reduzcan porque es un gasto excesivo del Estado y que deben de... No pareciera que te dé gusto. A mí sí, me da gusto, la verdad. Ojalá, qué bueno. Me da gusto, pero a Andrés Manuel tampoco le pareció y por eso se aumentó sus gastos personales. Sí, ahora voy a dar yo mi argumento, ¿no? Porque siempre que hay un cambio de gobierno, hay transformaciones en el Estado. Claro. Y eso es innegable, ¿no? Y además, más en este momento en el que no se trata solo de cambiar un presidente, se trata de cambiar la forma del Estado. Un Estado que ustedes tenían secuestrado al servicio de los intereses privados y que hay que poner al servicio de las mayorías. Eso es un proceso complejo, porque los compañeros de Morena se están encontrando cosas como las que decía Estefanía, que en la primera semana de gobierno de esta ciudad, Claudia Sheinbaum encuentra 58 aviadores con salarios de hasta 75,000 pesos, familiares y amigos de los anteriores secretarios de gobierno de la ciudad, la primerita semana de gobierno. Me parece que si quieren hacer bien las leyes, si quieren que derecho se respeten... Derecho a una vivienda digna, derecho a un trabajo digno. Solo te interesa la Constitución cuando va con tu argumento. ¿Por qué no garantizaron una vivienda digna para los mexicanos? A mí me parece ¿Por qué no garantizaron un puesto de trabajo digno para los mexicanos? ¿Tú crees que el Infonavit garantiza una vivienda digna para todos los mexicanos? Ojalá sí. A ver, yo creo que la discusión, y aquí en la parte que Abraham en su discurso es un ustedes, y me parece que el Estado mexicano es de todos. Y al final de cuentas, el dar el ejemplo de la Ciudad de México, lo secuestraron. Yo no. La verdad es que... Trabajabas en el Estado, con la administración de Peña Nieto, compañera. Pero trabajaba para la gente. Sí, y la verdad trabajaba para la gente. A mí me parece que con ustedes me refiero, por supuesto, a tu administración, a tu partido y a tu gobierno. No me refiero a ti, Laura. Pero ustedes pusieron el Estado al servicio de los intereses privados. A mí me parece que no. Y te voy a decir por qué. Hubo muchas políticas públicas en la administración. Llenaste el Estado de aviadores. Yo no. De 180,000 pesos por aviador. Meter en la misma bolsa de un gobierno a todas las personas sí me parece. Pero es que nadie ha dicho eso. Ella fue parte de un gobierno que tal vez pudo haber sido fallido en muchas cosas. Pero estoy seguro que a lo mejor Lau pudo haber hecho un muy buen trabajo. Qué bueno, pero yo no estoy diciendo eso. Ahora mismo, si estamos criticando el tema de que puedan haber amigos dentro del gobierno y demás, yo creo que también en el nuevo gobierno se están viendo algunas cuestiones de ese estilo. Simplemente el tema, por ejemplo, de la propuesta de las 3 personas para dirigir la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, bueno, pues ahí hay un debate porque 2 personas se dice son muy cercanas del presidente de la República. Una magistrada con 40 años de experiencia yo apoyo defendiendo a los derechos pero humanos. Tampoco se puede meter a todas las personas en la misma bolsa de algo positivo o algo negativo. Tener ideología no es ningún delito. Ojalá ustedes hubieran tenido ideología cuando estuvieron en el Estado. Así no hubieran saqueado el Estado. Ojalá hubieran tenido ideología. Siempre han tenido ideología, nada más que ha sido muy acomodaticia. Yo creo que el gran reto al final, ahorita estamos viendo con lo que sucedió en la elección, es que estamos en el límite de los sistemas de partidos y cambiar el tono, o sea, cambiar el tono de los adjetivos, el del encono, el de hacer como un gran show alrededor de los temas políticos y ponernos a dialogar. Y ponernos a dialogar con argumentos es lo que hace muchísima falta. Pero primero limpiamos el Estado, porque están vuestros aviadores de 180,000 pesos. Dices ustedes hacia la gente que está con Andrés Manuel y nos
has dicho, ustedes en la cuarta, ustedes con el observadorismo. Creo que estamos en el mismo tono en la mesa. A eso nos estamos refiriendo. No hay manera de construir, Laura, mira, amablemente, no hay manera de construir un nuevo Estado hasta que no limpiemos el cochinero de aviadores a 180,000 pesos que tenéis puestos en la administración pública. Algunos de los aviadores hoy están en la 4T, por cierto, pero bueno. ¿Quién? O yo conozco muchos servidores públicos que estuvieron y no hicieron nada. Claro, y que hoy se van a quedar en la 4T. A mí me parece... ¿Quién? O sea, a mí me parece... ¿Quién? Den nombres. Yo no voy a dar nombres, pero... Pues entonces, ¿qué estás hablando si no dan nombres? Porque no es mi estilo. Pero lo que sí es mi estilo es reconocer... Pues los 58 aviadores de Claudia Sheinbaum tienen nombre y los puedes ver en los periódicos. Eso es una cosa de la Ciudad de México, que al final de cuentas es una división de la izquierda, y me parece que ahí el resultado... La izquierda. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir, pero también está el tema de derechos laborales, ¿no? Quien de repente ganaba, no sé, 120,000 pesos, como el caso que ponías, que ahora le van a querer reducir, a lo mejor puede también meter una demanda. A mí el descrédito Van a sí. meter- Hay que respetarles los derechos laborales a los aviadores, ahora que los corran. No, el de la Orquesta Sinfónica que decía... Pero sí es un hecho que está Sus pasando, que directores el de hecho 180,000 de la austeridad pesos. republicana no nada más está afectando a los altos mandos. Y Afecta a la puse el gente. ejemplo del Senado. Compa, Ya que me en el dijeron- Senado ya me estaba dijeron yo un la pasada tajante- legislatura y no Ya me teníamos dijeron un derechos tajante laborales. corte. Tenemos que ir a un corte. Al regresar, la paparrucha del día.